Todos los villanos y héroes iban a llegar a la historia de Fortnite y la teoría de que todo se estará conectando al final se confirmó que está pasando. Ok, creo yo que uno de los puntos sumamente importantes y a la vez interesantes que hemos platicado por más de un año es referente al regreso de muchos personajes dentro de la historia de Fortnite, y ya sean del tema de la Horda Imaginada, de la Última Realidad, de Regreso de los Siete, entre otros detalles. Al parecer Fortnite puede ser que sí está cumpliendo esta misma idea. ¿Por qué decimos esto? Porque sabemos muy bien que el modo Blitz está abarcando muchos puntos interesantes del capítulo 3 como del capítulo 4. Igualmente el modo OG ya nos ha dejado pequeñas referencias no solo a la Última Realidad, sino también al regreso de la Orden Imaginada, y dentro del propio Battle Royale se han hecho menciones bastante importantes e interesantes del Heraldo y del Cromo, y de cómo al parecer nuevamente el tema de los insectos sí se podría conectar al tema de la Última Realidad, y sobre todo el regreso de los 7 gracias al evento del cohete con el visitante. Así que con todo esto, muchos dentro de la propia comunidad han empezado a teorizar muchísimas cosas de cómo esto se podría conectar en un mega evento y aquí abarcar una nueva historia, un reboot de todo lo que nosotros hemos conocido dentro de Fortnite, pero que nuevamente pueda ser relevante ante los propios personajes como también ante nosotros, algo que la verdad pues no se escucha nada mal. Pero vamos por pequeños detalles. Por el momento vamos a abarcarnos más con el tema del modo Blitz, ya que el modo Blitz sí es un poquito más relevante ante muchos puntos interesantes de lo que podrían abarcarse, y sobre todo de cómo al parecer este modo, como también su propia historia, comillas, comillas, podría dejar en claro de cómo se podría conectar todo esto. Y es que hay una teoría bastante grande que Cado Turner podría regresar dentro del modo Blitz, y que este podría ser un personaje bastante importante para estar conectando ciertamente todos los acontecimientos que podríamos abarcar no solo en este capítulo 6 para dar su final, sino también a los inicios del propio capítulo 7. Y es que la teoría afirmaría que Cado Turner podría aparecer y que ahora, al contrario de ser un enemigo, sea un protagonista dentro del modo Blitz, donde nos explique básicamente el tema de los viajes del tiempo, como también los problemas que habrían surgido tras el evento Big Bang, básicamente tras los acontecimientos de su propia temporada, siendo la temporada 4 del capítulo 4, y de cómo al parecer gran parte de los acontecimientos de la temporada OG habrían causado grandes problemas no solo a la línea principal, sino también a todas las líneas temporales que estaban abarcadas ante esa propia historia, fragmentándolas de una manera mucho más intensa y sobre todo dañando básicamente gran parte de la propia historia que era referente a Fortnite. O sea que básicamente gran parte de los propios acontecimientos que Slum y Jones habrían causado no serían por un bien, sino más bien habrían causado un mal en todo el universo, y que ahora Cato Turner tendría que establecer un nuevo plan para que esa historia pueda establecerse nuevamente, sin tener que dañar toda la historia que nosotros habríamos conocido, pero también teniendo que sacrificar muchas otras cosas. De aquí se supone que el modo Blitz, al ser un modo alterno o bien de una realidad alterna a los acontecimientos que nosotros ya conocemos dentro de Fortnite, podrían crear un plan bastante interesante donde esta realidad se pueda conectar a la línea principal, básicamente para así corregir todos los problemas que nosotros ya conocemos, siendo algo bastante interesante, aunque claro, tendríamos que saber exactamente cuáles serían las intenciones de Cado Turner en verdad en corregir esta línea principal, o bien causar otros problemas a largo plazo. Algo interesante que también muchos han mencionado es si esta situación podría abarcar otras consecuencias a largo plazo, no solo ante la propia historia de la línea principal, o sea dentro del propio Battle Royale, sino también ante los otros modos de juego. Y es que eso podría ser interesante y a la vez un poco complicado. Ante la propia historia del modo Blitz, sabemos que es un poquito raro y a la vez extraño en poder conectar ciertamente gran parte de su propia historia. Se supone que el modo Blitz técnicamente es una realidad alternativa a los acontecimientos del capítulo 5. Sin embargo, sabemos que este modo de juego ha abarcado otras referencias de la propia historia de Fortnite, por ejemplo dentro del capítulo 4, donde ya hemos visto ciertas referencias a la temporada 1, a la temporada número 2, a la temporada número 3, y ahora abarcarían ciertamente a los acontecimientos de la temporada número 4, siendo la de Cado. Así que esta cuestión, aunque técnicamente sí es bastante curiosa,
Es obvio que la propia historia del modo Blitz podría ser algo interesante y a la vez frenética, como también sabemos como es su jugabilidad, y por ende que esas cuestiones de alguna forma se puedan conectar de mejor manera ante las propias historias que nosotros ya conocemos de los otros modos de juego. Ahora bien, sobre los otros modos de juego referentes al modo OG, sabemos bastante bien que sí, la última realidad va a regresar dentro de esta temporada número 5. Curiosamente sabemos desde una temporada anterior entre los acontecimientos del visitante que al parecer los bunkers han sido bastante interesantes e importantes por hacer ruidos como también señalar ciertas luces. Esta cuestión claramente ante la propia comunidad ha creado sus propias teorías, donde muy seguramente la Horda Imaginada ya se está preparando nuevamente para aparecer y que ahora ellos serían los responsables de quizás apoyarnos en vencer a la última realidad ante el tema del cubo Kevin, algo que bueno igual no sería nada raro. Pero aún así, claro, tendríamos que ver muchos detalles importantes de cómo se podría conectar esta propia historia, porque por ahí existen algunas teorías, al igual que ciertos rumores, que la Horda Imaginada sí va a aparecer, pero que ciertamente la historia que nosotros conocimos del capítulo 1 básicamente cambiaría y que harían bastantes referencias a los acontecimientos del capítulo 2 como del capítulo 3. Hasta por ahí existe un supuesto rumor que Genos sí podría aparecer ahora sí dentro de la propia historia y que él haría todas las referencias y situaciones que le habrían dicho a la fundación como a Jones en los cómics de Conflicto Zero. Algo que la verdad que si se cumple sería bastante interesante porque sería algo inesperado que este personaje haga una referencia a ciertos acontecimientos del pasado, sabiendo que gran parte de los nuevos personajes o bien personajes que nosotros ya conocemos pero que ahora son nuevos en esta nueva historia, pues ciertamente no deberían conocer nada referente al pasado, excepto ciertos personajes, por ejemplo el visitante. Aún así es un dato interesante que claro tendremos que conocer más adelante y si en verdad eso se cumple, pues bueno, sería un tema mucho más extenso en que platicar. Sobre el modo Lego y Ballistic sí son parte importante de esta misma historia, aunque no parezca. Sabemos que el modo Lego comparte ciertas similitudes y circunstancias del propio Battle Royale, algo que aprenderíamos bastante bien con el tema de Daigo y la energía de la realidad de Oni. Aunque técnicamente esa circunstancia ha sido bastante importante y se conecta bastante bien a ciertas circunstancias del propio Omniverso, Ballistic es un poquito diferente, aunque sí, Ballistic técnicamente es un modo de juego que ciertamente se abarca en pelear y establecer bombas. Sabemos que estas bombas están establecidas únicamente para vencer a la última realidad, cuestión bastante interesante que ciertamente nos podía dejar en claro que estos modos de juego o bien esas circunstancias están creadas ciertamente para vencer a la última realidad o bien estar preparados para ciertas circunstancias que podrían aparecer claramente en una situación bastante arriesgada. Por lo tanto, Ballistic simplemente es una forma de prepararse para la guerra o bien para vencer a la última realidad. Y aunque ciertamente es el punto más importante de este modo de juego y sería todo, es obvio que Epic Games ciertamente nos está dejando pequeñas pistas o referencias a lo que muy posiblemente vaya a pasar más adelante, ya sea ante este propio capítulo, como también ante los propios acontecimientos del capítulo 7. Ahora bien, regresando al Battle Royale, sabemos muy bien que existe una teoría bastante importante, donde está referente el tema del cromo, como también el regreso del mismo Heraldo que habríamos conocido en el capítulo 3. Se supone que al parecer los insectos de alguna forma están conectados a la última realidad, claramente, pero que igualmente estarían conectados al tema del Heraldo y que al parecer el propio Heraldo habría evolucionado a algo mucho más peligroso o crítico gracias a los acontecimientos finales del capítulo 3 como también a los inicios del capítulo 4. Pero eso ¿cómo sería posible si dentro del capítulo 4 la última realidad no es relevante y el Heraldo técnicamente ya no aparece? Y eso es bastante cierto a medias. Recordemos que dentro del capítulo 4 existía nuevamente el tema del árbol de la realidad, ciertamente el mismo árbol que veríamos al final del capítulo 3 y donde el Heraldo se habría quedado cromada ciertamente para destruir toda la misma realidad y con eso el tema del punto cero técnicamente. Luego de esos mismos acontecimientos sabemos que este árbol de alguna forma se habría agrietado y donde al parecer donde estaba la forma del Heraldo
ya no estaba, o sea que técnicamente el personaje habría desaparecido dentro de esa misma isla. Como dato curioso, cerca de ese mismo árbol existen ciertas ramificaciones que harían referencia al cromo, como también ciertas montañas contaminadas de ese mismo material. También sabemos que en esa misma temporada, un personaje bastante curioso que haría referencia al cromo y que al parecer de alguna forma había sido contaminado con este mismo material, logrando controlarlo, pero que al parecer este mismo material de alguna forma le estaba corrompiendo. Estas cuestiones pues sí eran ciertas referencias a ciertas situaciones que muy curiosamente puede ser que a un inicio iban a ser parte esencial del capítulo 4, pero viendo básicamente todos los problemas que tuvo ese mismo capítulo, pues técnicamente pudo haber sido recortado. Ahora bien, con esta cuestión, es muy obvio que el Heraldo sí puede regresar, ahora con una amenaza mucho más diferente, y que esto igualmente tenga el sentido mucho más amplio de por qué la última realidad está bastante conectado ante esta misma cuestión, finalizando con una batalla bastante grande, donde el Battle Royale hará referencia nuevamente a la última realidad y a viejos conocidos en el modo OG, haciendo referencia nuevamente a la Horda Imaginada como a la última realidad, dentro del modo Blitz, viendo el regreso de Cadok Turner como de las consecuencias del capítulo 4, y muy seguramente viendo una circunstancia mucho más grande por haber jugado con el tiempo, quizás viendo ciertos problemas a largo plazo, o quizás algo mucho peor. Sea como sea, es obvio que esta historia se ha vuelto bastante interesante y que el lore de Fortnite claramente ha revivido nuevamente. Aún así, como siempre, ustedes tienen la última palabra. ¿Qué opinan sobre todo este tema? ¿Emocionados que viejos personajes como nuevos personajes podrían hacer su aparición dentro del propio lore, abarcando ciertas referencias ante todo lo que nosotros habríamos conocido dentro de Fortnite? ¿O sienten que esto podría ser una mala idea? Todas sus ideas o teorías pueden dejarlo en los comentarios. Me encantaría que usen mi código de creador dentro de Fortnite, siendo eBloodE. Con este código tendrán mi agradecimiento y siempre me estarían apoyando en seguir subiendo este tipo de videos. Pero bueno, si les gustó este video, me apoyen mucho con un like y suscríbanse para ver más videos así. Al igual pueden comentar como siempre qué otras cosas interesantes del universo de Fortnite quisieran ver en este canal. Igualmente pueden dejarlo en los comentarios. De igual manera pueden seguir el canal en Instagram como en Twitter para estar más pendientes al canal. Saben que yo soy Blood y solo me queda despedirme como decir adiós. Nos vemos en un próximo video.